¿Qué tal, amigos? Fue bonito mientras duró, pero Lola ha pretendido darse un chapuzón como diciendo ya por fin acabó la tensión, vamos a relajarnos todos y vamos a vivir de otra manera el desenlace del Tour de Francia. Ya, pero no era eso lo que queríamos, ¿no? No queríamos vivir de otra manera el desenlace del Tour, queríamos mantener esa pasión, esa efervescencia, esa tensión hasta el último momento, el suspense necesario, ¿no? Para que cada etapa fuera cobrando todavía mayor interés. Y no ha podido ser porque esto es el Tour de Francia. Esto es lo que diferencia el Tour de cualquier otra carrera. Yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando empecé a comparecer en el Tour de Francia y a tratar de explicarme cosas extraordinarias, sucesos casi paranormales que ocurrían, casi siempre algún veterano periodista me decía aquello de «Mon ami, c'est le Tour». Es el Tour, mi amigo. ¿Qué le vas a hacer? Estas son las consecuencias de una carrera que se disputa a tope con los mejores ciclistas del mundo en un mes de julio con un calor tremendo y con unos recorridos verdaderamente tortuosos. Porque, claro, muchas veces medimos siempre aquello de que si hay puertos, que si hay más, que si hay menos, que si tienen más desnivel. Al final son las batallas, son las peleas, es la velocidad de las balas, ¿eh? No es lo grave la bala, sino la velocidad de la bala, lo que le hace entrar en ebullición a una competencia deportiva como esta. Y teníamos todos los argumentos y la verdad es que ya ayer recibimos un pequeño aviso. A ver, un pequeño o un gran aviso de que Vingegaard estaba mejor que Pogačar. Si es o no mejor, pues hombre, habría que decir incluso que es mejor que Pogačar, al menos en un recorrido de Tour de Francia. Otra cosa es toda una temporada abarcando clásicas y objetivos prioritarios como ha tenido también Pogačar. Pero puestos en el Tour y teniendo en cuenta que son ya 2 ediciones consecutivas, la verdad es que da la sensación de que Vingegaard es más hombre Tour, digámoslo así, que Pogačar. Nadie dirá, no, es que ha preparado más a conciencia. No, ha habido un inconveniente este año en la preparación de Pogačar que no sé yo hasta qué punto puede explicar la pájara descomunal que ha cogido hoy. No lo creo, por lo menos yo no lo entiendo del todo en los tiempos modernos. Pero es verdad que la preparación la ha podido lastrar, es verdad que han venido con una cierta ansia las bonificaciones desde el primer día. Es verdad que la caída de hoy, hasta qué punto ha jugado un papel determinante en su falta de rendimiento final. Pues metes todo esto en una costelera y sale una bomba explosiva, ¿no? Que puede justificar de alguna manera que de repente en un par de jornadas aquella paridad, aquella igualdad manifiesta entre los dos corredores se haya saltado por las nubes de una forma escandalosa, estrepitosa, ¿no? Ayer casi minuto 38 segundos en la crono y hoy ya no contemos los 5 minutos y sobre todo el hundimiento fenomenal que ha sufrido Pogačar. Estas reflexiones para tratar de averiguar qué es lo que ha ocurrido son propias del pueblo, ¿eh? Somos muy libres cada uno de nosotros de opinar o de decir. Se irán conociendo, sabiendo a medida que podamos rebuscar detalles y pormenores que puedan justificar esta amalgama de circunstancias. Pues si las juntamos todas, pues a lo mejor sale una explicación. Y todas son el Pogačar desde el principio de la temporada compitiendo en las clásicas, el Pogačar que sufre una caída muy seria, el Pogačar que afronta la prueba un poco a contrapié desde el primer día cuando pierde ese minuto y 4 segundos buscando permanentemente las bonificaciones, etcétera. Bueno, pues todas esas circunstancias unidas a un rendimiento excelso, extraordinario de Vingegaard, que no es una novedad porque ya lo tuvo magnífico el año pasado, incluso ya el año anterior había demostrado que era un corredor con el que había que contar, pues se juntan las dos cosas y se puede explicar perfectamente la gran diferencia, ¿no? Pero eso no empece para que estemos en el fondo tristes. Y no tanto porque el aficionado está a favor de Pogačar o cada uno está a favor de Vingegaard. Yo creo que en general, la gente que amamos el ciclismo, podemos tener nuestras preferencias porque es humano y es legítimo y es natural incluso, ¿no? Pero eso no quita para que reconozcamos el mérito, el valor y la categoría de un ciclista como Jonas Vingegaard. Todo junto, perfeccionista, con un equipazo de verdad, además de tener un potencial enorme, es un equipo que prepara toda conciencia porque para eso tiene un presupuesto ciertamente ilimitado, y ya con un dominio de la escena, ¿no? Porque claro, el matrimonio de Jumbo con el Tour ya va durando, están sobradamente instalados allí, primero con Roglic, luego con Vingegaard y luego formando un equipo poderosísimo, poderosísimo a todos los niveles, un equipo con un potencial descomunal que bueno, ha tratado de igualar este año UAE con la incorporación de Adam Yates, pero no es lo mismo porque no son solo las fuerzas, es la mentalidad, es la preparación,
es la adaptación a un Tour de Francia, que es una carrera muy diferente. Todo eso también contribuye de alguna manera a decir que al lado del mejor está el mejor equipo, el que más cuida absolutamente todos los detalles, el que ha conseguido sacarle el mayor rendimiento. Porque no creo, y volviendo un poco a lo de ayer, que nadie pueda explicar que Vingegaard le saque a Pogačar 1 minuto 38 segundos si no es por una conjunción de circunstancias aeróbicas, aerodinámicas, tecnológicas, científicas, medicinales, nutricionales, etcétera. Todo junto permiten que un corredor le meta 1.38 al segundo clasificado. Si Pogačar hubiera terminado sexto, hubiéramos dicho qué mal día ha tenido Pogačar, pero si Pogačar le cobra una diferencia importante a Van Aert y al resto de los rivales, lo que hay que alabar es el rendimiento de Vingegaard, ¿no? Bueno, ¿con eso qué estoy diciendo? Pues con eso estoy diciendo simplemente que si hay un punto de decepción en una buena parte de la afición, no es porque estén a favor de Pogačar o en contra de Vingegaard. Yo creo que la mayoría de la afición está a favor de quien se lo merece, sino porque nos hemos perdido ese espectáculo tan fabuloso que estábamos viviendo. Que hubiera seguido en la etapa de hoy, que hubiera terminado y hubiera tenido su final feliz el próximo sábado con la etapa de los Vosgos en tierras alsacianas, ¿no? Y eso desgraciadamente no va a poder ser porque hoy petó Pogačar. Y Pogačar ha petado por un montón de circunstancias que difícilmente podemos explicar. Necesitaremos tiempo para ir desvelando circunstancias que justifican algo que a mí no me acaba de cuadrar. No me acaba de cuadrar el hundimiento, quiero decir, en la etapa de hoy. Es posible que alguien argumente que se ha debido exclusivamente a la caída, pero parece que no, y a tenor de las primeras declaraciones está claro que iba mermado, está claro, pero de ahí al pajarón, a la pájara que le ha dejado absolutamente vacío de fuerzas y que le ha llevado a perder en los últimos, se ha descolgado a 7 kilómetros, aproximadamente 7 kilómetros y pico de coronar el Col de la Loce, ¿no? Y ahí ha ido cayendo el tiempo, bueno, pues de la forma inmisericordia que lo acabamos de ver, ¿no? Y que lo acabamos de atestiguar. Pero mi pregunta es, todas las circunstancias que se puedan poner en contra de Pogačar, desde lo de la temporada, las clásicas, la lesión, el llegar justo de forma, el tener que afrontar el comienzo del Tour un poco a contrapié, ¿no? Con el minuto y 4 segundos que le metió en la primera etapa de montaña Jonas Vingegaard, todo eso no debería justificar por sí solo el hundimiento de hoy, ni siquiera la caída de hoy. Y sin embargo se ha producido. A ver, se ha producido primero porque la etapa ha sido una masacre. O sea, una masacre total de esas que nos reconcilian con la épica del Tour de Francia, de grandes momentos, de grandes hundimientos, de grandes explosiones. No es el Tour, una carrera en la que se pueda mimar ni cuidar tanto las diferencias y los detalles ni pelearla por segundos, por mucho que nos lo estaba pareciendo. Estaba pareciendo que esto se iba a terminar dilucidando casi en las bonificaciones, pero no es normal que esto ocurra en el Tour. Puede ocurrir de vez en cuando. No es normal. Casi siempre termina habiendo una explosión o casi siempre alguien termina siendo superior y ha ocurrido. Pero lo de la pájara yo no lo entiendo. En los tiempos actuales, en los que un ciclista de la categoría de Pogačar, en un equipo del nivel de UAE, con todos los tratamientos de todo tipo, con todos los avances, insisto, tecnológicos, nutricionales, medicinales, científicos, etcétera, que un corredor como Pogačar puede sufrir una pájara de esas características, y pájara es estar completamente vacío de fuerzas porque no has comido bien, por circunstancias, etcétera, eso cuesta entenderlo, porque eso no ocurre normalmente. Lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Aquello de que, a ver, hoy en los tiempos actuales, con tantos cuidados, con tantos geles, con tanta nutrición, es imposible que un ciclista se coja una pájara. Un ciclista de élite, se entiende, ¿no? Ya sé que es fácil recurrir a las historias de si, mira, ahí se estaba bailando en la piscina, montando el numerito de la cabra, haciendo el salto para atrás. Puede ser, pero va en la personalidad del ciclista. O sea, quiero decir, no que se haya abandonado la jornada de descanso, sino que haya querido tener un cierto protagonismo a través de redes, etcétera, o que se le hayan buscado, que a lo mejor ni siquiera él lo ha querido tener, ¿no? Pero tampoco eso justifica su bajísimo rendimiento, ¿no? Tampoco eso justifica el altísimo rendimiento de Vingegaard en la contrarreloj. Es que se han conjuntado las dos circunstancias, una a favor y otra completamente en contra, para que de repente, en medio de una lucha tan igualada, se haya abierto una diferencia tan descomunal. Insisto, me parece que va a ser el tiempo el que nos desvele algún interrogante que no resulta fácil de explicar. Ni me resulta fácil de explicar el minuto 38 segundos ayer de Vingegaard,
ni me resulta fácil de explicar, no ya los minutos que ha perdido, la explosión, la pájara que hoy se ha cogido Tadej Pogačar. Dicho esto, había muchas más cosas en la etapa, pero cuando hablo de masacres, porque seguro que las hay, no tan lejanas, ¿no? Las diferencias en la clasificación, ese final de 500 metros, donde ha ganado tan brillantemente Félix Gall, ¿no? A pesar del acoso de Simon Yates que le iba persiguiendo. Eso ha sido espectacular, iban entrando de uno en uno, las diferencias eran descomunales, no solo con Pogačar, auxiliado por Marc Soler, también el propio Adam Yates, auxiliado por Maika, Simon Yates peleando la victoria de etapa adelante, muy cerquita de Félix Gall, Pello Bilbao recuperando puestos en la clasificación general en un momento de dificultad, conseguía soltar a Vingegaard llegando a meta, dada la enorme, descomunal dureza que tenía aquella pendiente. ¿Dónde se ha visto eso? Que le suelte otro corredor, que no sea Pogačar a Vingegaard llegando, en un final con un 18% de desnivel. Todo eso habla de lo que se dice tantas veces. La tercera semana dicta sentencia en el Tour de Francia, en otras carreras no tanto. Pero el Tour de Francia es una fatiga acumulada día tras día, con unas medias descomunales, con una batida sin cuartel cada jornada. Hoy incluso el ritmo volvió a ser trepidante desde la salida, que cuando llega la última semana y te falta esto de gasolina, haces crack y surge posiblemente una pájara inesperada en cualquier otro escenario. Y eso lo hemos vivido hoy. Y eso, que tiene mucho de cruel, de miseria, también le aporta la gloria necesaria al ciclismo, la belleza que tiene el ciclismo en el sufrimiento, en el sacrificio, incluso, ¿por qué no?, en la derrota, en esa cara extraviada de Tadej Pogačar cuando concluyó el recorrido, que seguía casi sin dar crédito, ¿no?, a lo que había ocurrido. Bueno, pues nos hemos quedado sin Tour en parte. No vamos a ser pesimistas porque por ahí quedan cosas todavía por jugarse. Queda la clasificación de la montaña con Ciccone, que hoy le metió un buen mordisco a Vingegaard, pero todavía queda una jornada, la del próximo sábado, muy dura y exigente, en la que tendremos que ir sacando conclusiones. Queda la pelea por el podio. Está Adam Yates, destacado porque le ha sacado hoy un rédito bastante notable a esa jornada durísima dantesca, ¿no? Era el Col de la Loze. En el recuerdo de la victoria, la última vez que se subió, la primera en el Tour de Francia con Miguel Ángel López y con Roglic, poniéndose por delante de Pogačar allá en el 2020 fue. En una palabra, un puerto de 28 kilómetros que era ya como el fin de fiesta y el colocón, y que ha venido a justificar un poco las enormes diferencias que se han dado cuando cada uno ha tenido que ir a su vagón o a su lugar. Carlos Rodríguez ha sufrido una barbaridad y se ha distanciado del podio, aunque nadie le va a exigir ni el podio, ni el cuarto puesto, ni el quinto, porque ha rubricado ya, independientemente de cómo termine, un Tour de Francia espectacular con aquella magnífica victoria parcial en su primera actuación en el Tour de Francia, ¿no? Y bueno, quedan las posiciones en las que hoy, por ejemplo, Félix Gall, el corredor austríaco, brillante ganador de la etapa, que ya había demostrado en la Vuelta a Suiza que era un magnífico escalador y muy buen ciclista, ganó también una etapa reina allí, ha conseguido uparse al 10º lugar y parece que de ahí tampoco lo van a sacar ya. Ganó la etapa Félix Gall con 34 segundos de ventaja sobre Simon Yates y con 1,38 sobre Pello Bilbao. Vingegaard 1,52, Godía 2,9, Johannesen a 2,39, Chris Harper a 2,50, Maika a 3,43, Adam Yates a 3,43 y Wilco Kelderman a 3,49. La clasificación en la que Hindley perdió 4,25 y Carlos Rodríguez se dejó 4,54. 5 minutos se dejó sin más lejos Epkus, uno de los primeros de la general. Esa general que ha sufrido variaciones, digo, Gall ha entrado octavo. La 10ª plaza es para Godú. Y parece que ha asegurado también un poco esa posición en el top 10, porque ahí vemos a Vingegaard con 7,35 sobre Pogačar, 10,45 sobre Adam Yates, 12,1 sobre Carlos Rodríguez, 12,19 sobre Simon Yates. Pello pasa a ser sexto a 12,50, séptimo Hindley a 13,50 y ya diferencias importantes. Para Gala 16 minutos, para Kuss a 16,49, para Godí a 17,57. El 11º Guillaume Martin pasa a 5 minutos del 10º clasificado. No quiere decir eso ni mucho menos que no vaya a haber variaciones en la última etapa, pero todo podría ocurrir, así que viendo lo que ha pasado hoy y sobre todo teniendo en cuenta cómo azota el del mazo, para entendernos, cuando pega la calor y la chicharra calienta, todo puede ocurrir todavía, pero es verdad que la carrera va muy controlada, va controlada especialmente por lo que hace al Jumbo, la clasificación por equipos.
Lógicamente se tienen que conformar UAE con la segunda y la tercera plaza, que no está mal, si hubiera 2 hombres en el podio, aunque lo hubieran cambiado por uno solo en lo más alto, no tengo ni la menor duda. Y dejadme que a estas horas también abra un poco el interrogante de qué puede pasar con Pogačar. Pues claro, grabamos el vídeo inmediatamente después de concluir la etapa y vamos a ver qué es lo que se cuece en el cuartel y si simplemente ha tenido una pájara, un vacío de fuerzas y eso se recupera en teoría sin ningún problema al día siguiente, o por el contrario, la caída, el golpetazo que ha sufrido en la cadera le puede dejar más mermado o incluso al borde del abandono. No quiero con esto adelantar absolutamente nada, simplemente pensar que estamos pendientes de las próximas horas o incluso de la jornada de mañana para sacar alguna conclusión mayor. Bueno, hay pelea. Ahora nos toca una etapa plana. Bueno, planas tampoco, porque ya no quedan etapas planas, pero hay una etapa con 2 puertos de cuarta categoría que sale de Moutier y que termina en Bourg-en-Bresse. Bueno, sobre el papel debería ser una jornada para velocistas, ¿no? Que no deberían desaprovechar ni esta oportunidad de mañana, pero como quiera que hay equipos que están pendientes de conseguir una victoria y no la han logrado en escenarios que podían resultar más favorables para las fugas, pues a lo mejor les va a costar Dios ayuda a los velocistas, pero sobre el papel hay que pensar y presumir que será una jornada para que vuelvan a aparecer los velocistas y para que Philipsen intente conseguir la que sería su quinta victoria. Tiempo al tiempo, vamos a tratar de recuperarnos. No pudo ser el guión y la emoción y el suspense, no duró hasta el final, pero larga vida al rey, que es Jonas Vingegaard, que va o lleva camino. Toquemos madera y dejemos siempre al albur de otras circunstancias alguna otra posibilidad de cambio, lleva camino de sumar su segunda victoria consecutiva y que nos vuelve a acercar a la reflexión que hacía ayer. Si hace 4 días, pero hace 4 días justo, sobre todo antes de la caída y de la fractura de muñeca, hablamos, después de verle ganar el Tour de Flandes, después de las exhibiciones en las clásicas, que Pogačar estaba cerca de Diemers, y empezábamos a calcular cuántos Tours va a ganar Pogačar. Y resulta que de la noche a la mañana tenemos a Vingegaard ya adjudicándose 2 Tours consecutivos. Imaginaos el nivel de corredor de este pequeño y gran escalador danés que el año pasado, casi por sorpresa, que no tanta, ganó el Tour de Francia, pero que este lo va a hacer de manera absolutamente arrolladora. Bienvenidas a esta generación de nuevos valores que tanto nos están haciendo disfrutar, aunque de vez en cuando nos dejen así un poco fríos de tanto esperar más gloria. Mañana seguimos la ruta del Tour de Francia. Buen camino.